Buenos días, estudiantes del primero medio A. Les doy la bienvenida al nuevo módulo que vamos a denominar como Revolución Industrial en Europa y en Chile. Nuestro objetivo de hoy es caracterizar la revolución industrial en Europa y Chile a través de la construcción de un mapa mental. Vamos entonces, para poder entender este concepto llamado revolución industrial, tenemos que entender cuál era el contexto de nuestro país. Para esto vamos a reforzar ciertos contenidos. Sabemos que nuestro país estaba bajo las lógicas del capitalismo, muy relacionados con los principios del liberalismo. El capitalismo es un sistema económico, ¿cierto?, que busca la acumulación del capital, pero no solamente una acumulación del capital en los privados, sino que también, además de reforzar la propiedad privada, busca que este crecimiento del capital sea también hacia afuera. Eso hace, por ejemplo, que acá en Chile, en esta época, se pudiesen, por ejemplo, exportar materias primas, de tal manera que la economía chilena creciera hacia otros lugares del mundo. ¿Ya? ¿Cómo se insertó nuestro país en los mercados internacionales? Esto ustedes ya lo saben. A pesar de que Chile tenía aún una economía tradicional basada principalmente, por ejemplo, en la agricultura. Por eso dice acá basada en la hacienda. Esta casa, ¿se acuerdan? Con predios, con lugares de cultivo a cargo del patrón que tenían inquilinos, ¿cierto? Esta lógica aún seguía viviendo en Chile. Sin embargo, ahora esta economía no solamente se quedaba dentro de las cuatro paredes de la hacienda, ni tampoco solamente en nuestro país siendo importados los recursos, sino que además se exportaban. ¿A dónde? Lo que se va a buscar, ¿cierto?, es insertarse en los procesos de industrialización del mundo atlántico. Nuestro país en el mapa está aquí. Este es el Océano Atlántico, ¿cierto? Se divide en Océano Atlántico Norte y Sur. Para poder crecer e insertarnos en los mercados internacionales, era importante generar, ¿cierto?, intercambios o exportaciones hacia ese sector del mundo. ¿Qué estaba pasando en este mundo que para nosotros era tan importante ligarnos a él? Ya lo vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo lo va a hacer Chile entonces, chiquillos? Siempre es súper importante, no nos podemos olvidar, mediante la explotación de recursos naturales. Si Chile llega a tener conexiones con el continente europeo, es gracias a la explotación de sus recursos naturales. Recursos naturales como el cobre, como la plata, como el carbón y sobre todo, en este periodo, gracias al oro blanco o salitre. ¿Ya? Vamos entonces a hacerle clic aquí a los procesos de industrialización del mundo atlántico. ¿Por qué Chile quería llegar hasta allá? ¿Por qué quería exportar materias primas allá? Ya. Algo estaba pasando en ese continente que a Chile le llamaba mucho la atención y que necesitaba, por tanto, con mucha rapidez, crecer hacia afuera y generar relaciones comerciales. Vamos entonces, ¿qué es la revolución industrial o industrialización? Es un proceso de cambio, ojo ahí, económico y técnico originado en Gran Bretaña entre 1780 y 1850. Toda revolución implica un cambio abrupto, es decir, que el mundo no va a volver a ser el mismo nunca más. Por eso es revolucionario, es una coyuntura. Difundido desde Europa continental a otras partes del mundo. Vamos a hacerle un clic aquí para mirar el mapa. Aquí está, ¿cierto?, Gran Bretaña. Este sector, ¿cierto?, parte por sus condiciones geográficas, pequeño, está aislado, tenía ciertas condiciones que permitieron que la revolución industrial naciera acá. ¿Ya? Como dice aquí, en el siglo XVIII inicia la revolución industrial y luego, como es una revolución, es rápida, abrupta y genera un cambio total, va a movilizarse muy rápido por otros sectores de Europa. Tanto así, ¿cierto?, que a finales del siglo XIX va a llegar a nuestro país, o sea, al otro continente que está acá. Miremos entonces, ¿cuáles fueron las causas de la revolución industrial aquí en Gran Bretaña específicamente? Resulta que en ese lugar se dieron todas las condiciones para que hubiese esta revolución. Por ejemplo, hubo una expansión agrícola. La gente que estaba ahí, ¿cierto?, mejoró las técnicas agrícolas. Por ejemplo, la rotación continua de cultivos. ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, si en este predio antes solamente plantaba, en estos 4 predios plantaba trigo, el suelo en algún momento, yo iba a sacar el trigo, iba a quedar suelo infértil. No iba a poder utilizarlo hasta, por ejemplo, el otro año, por lo tanto no podía acumular producción. Sin embargo, si yo divido este predio y voy plantando distintas cosas que van creciendo a distintas velocidades, por ejemplo, acá tengo trigo, acá tengo maíz, acá tengo papas y acá tengo lechuga, el maíz va a crecer.
lo voy a sacar, el suelo va a estar en desuso hasta una siguiente temporada, sin embargo aquí va a ir más lento creciendo el maíz, por ejemplo, y ya en octubre, si esto lo saqué en julio, en octubre van a hacer esto y voy a tener en todas las épocas del año. Esto va a significar rotar el suelo y no hacer que se gaste al mismo tiempo, sino que de manera rotativa. Esto va a significar que durante todo un año, por ejemplo, un campesino va a tener distintos productos para poder comercializar y para poder consumir también. Por otro lado, en Inglaterra, ¿cierto?, nacen las mejores técnicas agrícolas asociadas al arado de hierro, quien iba a ser mucho más productivo para poder arar la tierra, separar la tierra de manera más efectiva y más rápida, ¿ya? Por otro lado, todos estos cambios, si tengo cosechas todo el año porque voy rotando estos cultivos, tengo además nueva tecnología, es evidente que, por ejemplo, va a haber cambio en las estructuras agrarias. Voy a tener más animales porque ya voy a poder alimentar a más animales y no se me van a morir de hambre. Voy a tener ya 2 ganados. A la vez voy a tener más pasto para poder darles a ellos y, por ejemplo, van a ser una vaca, después van a ser otra vaca y así voy a ir aumentando mi producción. Con ello, evidentemente, van a ir produciéndose mucho más recursos como la papa, el maíz y la beterraga, ¿cierto? Distintos elementos que van a haber en mayor cantidad y voy a poder alimentar a aún mayor cantidad de población. ¿Qué va a significar eso? Si yo tengo todas estas condiciones que son mucho mejor que las anteriores, voy a tener una población que va a crecer cada vez de manera más rápida. Hay un crecimiento demográfico. La demografía, acuérdense, es el estudio de la población. Si tenemos todas estas condiciones, ¿cierto? La gente va a poder comer de mejor calidad todas las estaciones del año y por lo tanto van a ir creciendo. Van a nacer, van a poder comer, alimentarse, crecer y por lo tanto va a haber aquí una explosión demográfica. La gente va a vivir más y va a vivir mejor. Además se van a ir perfeccionando las condiciones de higiene y salud. Van a nacer ciertas inyecciones un poquito más adelante y van a ver una cultura de la higiene mucho más potente, ¿ya? Además, a esto le agregamos que en esta Gran Bretaña nace una nueva mentalidad relacionada, por ejemplo, al liberalismo económico. La importancia de tener la libertad de acumular y acumular. Si este campesino, ¿cierto?, no tuviera esa capacidad de acumular y acumular capital, quizás no crecerían sus predios, sino que se quedaría solamente ahí. Pero una vez que voy teniendo más capital, voy a comprarme 2 arados. Entonces voy a poder hacer el doble de tierra, le voy a poder comprar la tierra al vecino y así sucesivamente. Y esto va a significar para muchos un progreso. Sin embargo, vamos a ver más adelante que no sé si se trata tanto de un progreso. ¿Hay más producción? Sí, pero por ejemplo, ¿qué pasa con el medio ambiente? ¿Qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con la explotación de los recursos naturales? Eso es algo que podemos ver más adelante. ¿Ya? Etapas de la revolución industrial. Luego de todos estos avances en términos agrícolas, obviamente se van a llevar esta revolución tecnológica a otras esferas de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en la industria? La primera revolución industrial va a estar ubicada, ¿cierto?, en el desarrollo industrial de Inglaterra. Todo a partir de un elemento llamado la fábrica. Es a partir de las fábricas donde nace esta revolución industrial, perdón, donde se va desarrollando después del campo, ¿cierto?, a través, por ejemplo, de energías claves como lo es el vapor. El vapor, ustedes saben, nace a partir del carbón. Usted echa este carbón a las calderas y nace el vapor y el vapor es energía. Le va a dar energía, por ejemplo, a las industrias algodoneras, donde van a nacer las primeras máquinas a vapor especializadas. Además, después va a ser la industria del hierro, ¿cierto?, que también es un nuevo proceso de fundición que utilizaba carbón mineral. Y, por ejemplo, si yo ya tengo esta energía, estoy produciendo en una industria algodonera, donde principalmente, por ejemplo, se producen ropas, voy a poder crear nuevos utensilios a base de vapor. Por ejemplo, el barco a vapor. Por ejemplo, el tren a vapor. Todo esto, ¿cierto?, a partir de una pequeña industria algodonera. Obviamente este algodón se traía de otros lugares del mundo, sobre todo de las Indias orientales, de África también. Todas estas plantaciones de algodón, ¿cierto?, van a permitir que crezca esta industria a través de una fuente de energía y finalmente vamos a desarrollar tecnología. En un segundo periodo, una segunda revolución industrial se asocia ya no a la energía del vapor, sino que a una segunda energía que es la electricidad, ¿ya? El petróleo también, el desarrollo del acero y la industria química. El acero sustituye el hierro en la construcción de líneas férreas. Esta industria química va a ser tan importante porque no solo va a ayudar a la producción agrícola,
a la metalurgia y el armamento, sino que va a permitir desarrollar elementos como la luz artificial, el teléfono y el automóvil. ¿Ya? ¿Qué consecuencias nos va a traer entonces esta revolución industrial? Claramente va a expandir el capitalismo, lo que partió en esta pequeña gran isla va a llegar a muchos lugares de Europa y finalmente va a llegar a lugares como nuestro país. Va a introducir la máquina. Ya no solamente la industria o estas fábricas algodoneras iban a subsistir gracias a los obreros, sino que se van a introducir maquinaria, lo que permite una producción más eficiente, mayor producción en menos tiempo. Eso va a significar también acumular capital. Los dueños de estas fábricas se fueron enriqueciendo y fueron dando origen a una nueva clase social que vamos a conocer como la burguesía. Estos burgueses, ¿cierto? Como sale aquí en esta especie de cómic, ¿cierto? Una sátira, van a enriquecerse a costa, ¿cierto? Del trabajo de los obreros que trabajaban en las fábricas. Surgen también entidades. Como había tanto capital dando vuelta, tanto dinero, alguien tenía que regular estas circulaciones y nacen, por ejemplo, las sociedades por acciones y el famoso Banco Mundial. Hoy día para ustedes es muy común ir al banco, sin embargo en esta época no lo era, por lo tanto nace el banco en vista de organizar, ¿cierto?, este sistema capitalista que tenía cada vez más capital eh, desarrollándose por ahí, circulando. Los historiadores van a hablar de este proceso como revolucionario, de esta revolución industrial, porque tiene una expansión rápida territorialmente hablando y tiene transformaciones profundas, económicas, técnicas y sociales. ¿Ya? La revolución industrial en Chile no va a ser distinto a lo que pasó en Inglaterra. Chile se inserta en la economía mundial. ¿Cómo lo hace? A través de la explotación de los recursos naturales. Ya vemos que en las fábricas, para poder tener esta energía y esta máquina, se necesitaba carbón. Van a ser países como Chile los que van a enviar esta materia prima, ¿cierto?, hacia países extranjeros. Entonces, tanto el Estado de Chile como los privados se van a preocupar y van a hacer un esfuerzo por invertir en conectividad, mecanización y transporte. Cuando llegaban todas estas ganancias de estas materias primas que, por ejemplo, enviábamos a Inglaterra, ustedes saben que el Estado de Chile se quedaba con los impuestos y los privados con la gran parte de las ganancias. Van a invertir, por ejemplo, en líneas férreas, en introducir máquinas y sobre todo, por ejemplo, en traer el ferrocarril a nuestro país. Grandes cambios que vemos en nuestro país tenemos en la hacienda, se van a construir canales de regadíos, esto va a permitir tener agua durante todas las épocas del año y no solamente en las épocas que llueve, ¿ya? En 1851 se inaugura el primer ferrocarril en Caldera y Copiapó, uno de los primeros en Latinoamérica. Se van a dividir los terrenos productivos, ya sabemos cuál es la utilidad de esto. Van a introducir maquinaria, el arrayado de hierro, que ya había llegado a Inglaterra, ¿cierto? Se compra con toda esta ganancia que se obtiene de las exportaciones. Y además, en Santiago, ¿cierto?, pudieron ver la Plaza de Armas iluminada con luz eléctrica. Llega la luz eléctrica a nuestro país. Algo muy importante. Así se vivió la revolución industrial en nuestro país. En estos tres, ¿cierto?, gobiernos, hablamos de la revolución industrial en Chile, atraviesa los gobiernos conservadores y liberales. Por ejemplo, durante el mandato conservador de Manuel Montt, llega el primer ferrocarril en 1951. Durante Domingo Santa María se hicieron las leyes laicas, ¿cierto? Llegan las primeras ciudades que conocen a la iluminación eléctrica, llega la electricidad a Valparaíso y Santiago, y en José Manuel Balmaceda, último presidente liberal, se construye el viaducto de Mayeco, puente que permitió conectar el ferrocarril con el sur de Chile, enlazándolo hacia la zona central y la zona sur del país. Es decir, llegó la revolución industrial con mucha fuerza, no solamente a través de líneas férreas y ferrocarriles, sino que también cambiando el campo para siempre y las ciudades también. Entonces, tenemos que preguntarnos para un próximo capítulo qué consecuencias socioculturales pudo tener la revolución industrial en el mundo y en nuestro país. Esas van a ser preguntas que vamos a resolver en un siguiente módulo. Espero que hayan entendido todo. Cualquier duda, no duden en preguntar, sobre todo, ¿cierto?, cuando se tratan de ciertos tecnicismos. Espero que les haya gustado y que estén súper bien. Nos vemos en una próxima tutoría.